Vamos a dar inicio. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Queremos saludar cordialmente a quienes integran esta Comisión de Vivienda y Urbanismo, al senador David Sandoval, presente en esta sesión, al senador Fidel Espinosa, a la senadora María José Gatica. El presidente de esta comisión titular me ha solicitado que en el día de hoy pueda representarlo también aquí accidentalmente como presidenta de esta comisión, dado que él se encuentra en una visita oficial junto al presidente de la República en territorio de Juan Fernández. Señor secretario, la cuenta, por favor. Gracias, presidenta. Se han recibido diversos oficios de reparticiones públicas dando cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos que sirvan de dependencias para actividades propias de las mismas. También llegó un oficio del director del Servio de la región de Los Ríos informando acerca del proyecto Construcción Segundo Puente de Acceso Valdivia Centro Isla Teja, región de Los Ríos. También llegaron sendas comunicaciones del ministro de Vivienda y Urbanismo, remitiendo antecedentes de llamado a postulación de los distintos subsidios habitacionales, acciones y querellas deducidas por el Servio, gestiones referidas a campamentos y Catastro Nacional de Campamentos, avances del Departamento de Asentamientos Precarios, Viviendas Industrializadas, avances del Plan de Emergencia Habitacional, programas de eficiencia energética, subsidio al arriendo y programas de adquisición de terreno. Asimismo, el Ministerio de Bienes Nacionales remitió información de la regularización de inmuebles fiscales, estado de regulación de bienes raíces acogidos a la Ley de Caletas Pesqueras, concesiones turísticas otorgadas en el sistema de áreas silvestres protegidas, regularización de ocupaciones del borde costero de Atacama, solicitud de terrenos fiscales para desarrollos de energías renovables no convencionales, traspaso de bienes inmuebles realizados por el Ministerio de Defensa, inmuebles fiscales afectados por ocupaciones ilegales, listado de terrenos fiscales en que se podrían construir viviendas sociales, meta que pretende alcanzar la repartición en materia de normalización de postulación a la prueba fiscal e informes sobre concesiones de áreas. Todo lo anterior en cumplimiento de lo establecido en glosas de la Ley de Presupuesto. Además, se recibió una comunicación de la señora subsecretaria de Educación, en respuesta a un oficio de esta comisión, con información sobre el avance de las gestiones tendientes a obtener el traspaso de un terreno que posibilitaría concretar un proyecto habitacional en la localidad de Puerto Cisnes. A su turno, el MIMBU remitió información que le fuera requerida respecto a las personas que en el catastro de Cerro Centinela, San Antonio, están o estaban inscritas en comités de vivienda. Por otro lado, el señor ministro de Vivienda y Urbanismo, respondiendo a oficios de esta comisión, hizo llegar antecedentes relacionados con la situación de viviendas y títulos de dominio correspondientes a pobladores de Villa San Pedro, comuna de Huasco, así como respecto a gestión de suelos y plan de emergencia en la región de Atacama. Finalmente, la señora Verónica de la Paz, analista de la Biblioteca del Congreso, remitió un documento que sintetiza los principales aspectos abordados en la sesión que celebró esta comisión el 20 de enero pasado para analizar los desafíos del plan de emergencia habitacional. Los antecedentes pertinentes ya fueron despachados a sus correos electrónicos. Esa es la cuenta, señora presidenta. Bueno, muchísimas gracias. Dentro de la cuenta hay varias iniciativas, oficios, solicitudes, requerimientos de integrantes de esta comisión. Se ofrece la palabra sobre la cuenta y en temas varios de inmediatos. Senador Fidel Espinosa. ¿Sí? Mario. Estimada presidenta, en puntos varios yo quisiera hacer mención a dos situaciones que una me alegra, obviamente, positivamente, que es el hecho del cumplimiento del plan de emergencia habitacional de acuerdo a las cifras que el gobierno ha entregado y que señala, entre otras cosas, que hay una cantidad importante de viviendas que están en plena ejecución y que van a ser parte, obviamente, de ser entregadas en el próximo gobierno. No obstante ello, el gobierno sostiene que las metas las habría cumplido satisfactoriamente. Yo puedo hablar sobre las metas de mi región, las que obviamente sobrepasaron claramente el 100% y obviamente felicito en el caso de mi región la labor mancomunada que jugaron para esa tarea la delegada de Osorno, Claudia Pailalev, que se interiorizó muchísimo en estas materias de vivienda, el rol fabuloso que desarrollaron en conjunto el Ceremi de Vivienda con la directora del Servio, más allá que hubo vicisitudes en el camino,
de una meta de 14.400 viviendas, ya hay 16.000 en ejecución en la región. Pero yo estoy preocupado, profundamente preocupado, y creo que para eso sería importante que para la última sesión del próximo martes pudiésemos tener claridad por parte del Ejecutivo, del Gobierno en particular, por la situación. Ayer, de hecho, estuve conversando en la mañana del día de ayer con el nuevo ministro que asume el día 11, el ministro Buduje, porque la información, ¿no es cierto?, nadie ha logrado dar con exactitud, claridad respecto a esta información que da cuenta de que hoy día, para este año 2026, a pesar de que aprobamos 40.000 subsidios habitacionales para el 2026, para darle continuidad al plan de emergencia habitacional, se está hablando, ¿no es cierto?, de una rebaja que significaría quedar en 19.500 subsidios. Si bien el ministro Monte ha dicho que no hay recorte en la declaración conjunta, que lo que se hace es darle gradualidad al gasto de acuerdo al criterio del próximo gobierno, y que la ley dice 40, que tienen que ser 40, esto ha generado una serie de inquietud, preocupación, sobre todo para las regiones, y que ayer llevó a que también en Santiago mismo hubiera movilizaciones bastante grandes en la mañana de ayer en marchas que se dirigieron al Ministerio de Vivienda. Entonces, yo creo que es importantísimo clarificar esta situación porque, de ser así, con esto termino, una eventual rebaja de estas características en el subsidio significaría un costo brutal para cientos de comités de vivienda que tienen el sueño y la aspiración, porque han venido trabajando por largos años para tener sus proyectos técnicamente elegibles, de no tener la posibilidad de poder sacar su subsidio en los próximos años. Y eso sería obviamente lamentable. No sería un daño para el próximo gobierno, sería un daño a la gente, y eso es lo que yo quiero que por lo menos el ministro Monte y su equipo lo clarifiquen ante esta comisión. Si le parece, senador, podemos hacer dos cosas. Extender la invitación al ministro Montes para que asista a la próxima sesión del día martes 10, que particularmente respecto de este punto, que sea muy concreto respecto de las rebajas, pero que además exijamos una respuesta del propio ministro de Hacienda, que es el que lleva adelante esta tarea. ¿Sí les parece? Así lo acordamos en la comisión. Senador Sandoval. Oficiamos, sí. Y se invita a ambos. Sí, pero también invitémoslo. Sí, muchas gracias. Senador Sandoval. Sí, muchas gracias, presidenta. Y, a ver, el cumplimiento de las metas del plan de emergencia habitacional en esta comisión, yo diría estuvo, pero a lo largo de estos últimos años, permanentemente en discusión respecto de su avance y de su desarrollo. Y siempre quedó esa sensación de que algo de información no estaba absoluta y totalmente entregada. De hecho, incluso más, las propias cifras que entrega el ministro Monte hablan de un cumplimiento de meta de las 260.000 viviendas, y no solamente eso. Dice que además hay 150.000 viviendas en ejecución. Si yo sumo los dos temas, son 410.000 viviendas, y algo que nos ha agobiado a todas las exposiciones que han habido acá, Cámara Chilena de la Construcción, la Asociación de Desarrollo Inmobiliario, Techo y otros tantos más, el déficit crónico de vivienda que tiene el país cercano a los 2 millones de viviendas. Si yo sumo estas informaciones, resulta que el gobierno ha dado una información de cumplimiento récord de avance en materia constructiva habitacional y ha puesto en el tapete que si de mantenerse este mismo esfuerzo en materia constructiva, el déficit habitacional que se arrastra por décadas, si se mantienen estas cifras que anuncia el gobierno, en 5 años más nosotros deberíamos estar por superado el déficit habitacional en el país. Eso es un poco lo que sorprende del punto de vista de la claridad de las cifras. Y siempre planteamos acá, bueno, ¿cuántas de estas 260 vienen del gobierno anterior y cuántas de estas 260 o cuántas del total de las viviendas van a quedar para el próximo gobierno? ¿O cuántas viviendas que están dentro de este catálogo de información, el grado de avance de ejecución? Este tema, presidenta, fue recurrente en numerosas reuniones de esta comisión. Y siempre se quedó esa sensación de este cumplimiento. Al margen de eso, uno siempre valora y se felicita evidentemente lo que implica el cumplir el sueño de la vivienda para las familias. Tenemos 1.248 campamentos, en el cual hay 120.000 familias viviendo en la condición más precaria de avance en ese tema. Tenemos el drama terrible, ¿no es cierto?, de lo que involucra respecto del tema del famoso tema de la emergencia de los incendios de acá. Y tenemos la curiosa manifestación de las comunidades reclamando por la reducción de subsidios. Entonces, por un lado, hablamos del enorme exitoso y nos alegramos por los logros de avance
de que si así fuese, que las 260.000 familias tuvieran su casa y que otras 150.000 están en plena ejecución, como lo dice el ministro en su presentación, llama la atención, ¿no es cierto?, que esa eficiencia no se refleje de la misma manera en lo que es la situación de los campamentos. Durante esta administración usted sabe que las cifras que nos dieron acá se incrementaron. Pésima gestión en materia de los incendios en Valparaíso. Entonces hay como una balanza extraña de entender. Por un lado, máxima eficiencia de cumplimiento de meta, superada la meta, porque el gobierno, ¿qué nos dice? Cumplió con 260.000 viviendas entregadas y están 150.000 viviendas en ejecución. O sea, extraordinaria la meta. Y por otro lado, ¿no es cierto?, que eso quería ser, entre comillas, supuestamente un poco más sencillo, como el caso de los incendios, como el caso de los campamentos, o como los problemas de las reclamos que tiene la gente, eso un poco siempre llama la atención. Y queda siempre ese manto de duda en las cifras que, desgraciadamente, uno siempre se alegra por los logros, presidente. No cabe ninguna duda. Y más todavía con el tema de la vivienda, que es un bien tan preciado por la comunidad. Pero quería hacer ese punto en particular, porque las cifras que se anuncian son extraordinarias, ¿no? Realmente extraordinarias. Y no se condice esa cifra con la presión ciudadana respecto de la demanda en materia de vivienda. Gracias, presidente. Senador, a partir de lo que usted plantea, tal vez sería importante solicitar a la Biblioteca del Congreso poder tener una especie de observatorio respecto de estas cifras, de ver cuántas obras son de arrastre, cuántas efectivamente se están ejecutando en cada una de las regiones, porque, claro, cuando uno escucha al senador Espinosa, uno se alegra en que en la región de los lagos la cifra se haya superado desde el punto de vista numérico dado inicialmente. Pero también nosotros vemos que en este mapa, particularmente en las regiones del norte, desde Arica, Parinacota hasta Atacama, estamos por debajo de las metas. Entonces, creo que sería muy bueno, dentro de las tareas que tiene la Biblioteca del Congreso, establecer un observatorio, que sea un observatorio independiente, que además presta el apoyo tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, y que de alguna manera despeje este manto de duda respecto de las cifras. Entonces, si les parece, podríamos a partir del próximo periodo legislativo conversar este tema con la Biblioteca del Congreso de manera de poder establecer este observatorio independiente del Senado respecto particularmente de las cifras en materia del plan de emergencia. ¿Les parece? Gracias, senador. Sí, lo conversamos directamente. Sí, sigue ofrecida la palabra, senadora María José Gatica. Muchas gracias, presidenta. Bueno, en realidad, en el marco del mismo contexto, presidenta, yo tengo aquí un cuadrito, ¿cierto?, que fue informado por medios de comunicación nacionales, en donde se indica el recorte en subsidios que amenaza con agravar, y lo voy a decir textualmente, déficit habitacional de zonas en reconstrucción por emergencia. Y en este cuadrito aparece región por región. A mí, obviamente que me preocupa la situación a nivel nacional, pero de sobremanera lo que sucede y lo que se proyecta para la región de Los Ríos. La región de Los Ríos tuvo una entrega de cerca de 958 subsidios el año 2025, ¿ya? Es decir, 958 familias cuentan hoy día con su subsidio para poder construir su vivienda propia. Y la mala noticia es que, claro, para el 2026 se proyecta una entrega de 353 subsidios. Es decir, 353 familias podrían llegar a obtener su subsidio habitacional si todo resulta bien. Más de la mitad del presupuesto se estaría recortando para este año 2026. Yo me sumo a esta petición de que pueda invitarse al ministro de Vivienda y Urbanismo y también al ministro de Hacienda para la próxima comisión, específicamente para que nos expliquen esta situación. Y obviamente que aquí se abre un tremendo y una gran responsabilidad para la nueva administración, porque la nueva administración no se puede quedar con estas cifras.
muy por el contrario. O sea, aquí lo que se tiene que ver, de acuerdo a lo que nos expliquen los ministros que acabo de mencionar, es cómo el nuevo gobierno va a revertir estos números para que el número de familias que hoy día se estaría viendo afectada por no poder contar con presupuesto para tener su casa propia, se logre revertir. Así que me sumo, Presidenta, para esta invitación. Y obviamente que el desafío es ese. No podemos, obviamente, quedarnos con que se van a recortar los recursos y si se tiene que hacer reajuste de presupuesto por parte de la nueva administración se va a tener que hacer. Porque aquí hay prioridades. La salud es prioridad, obviamente, y en torno a las demandas sociales la vivienda siempre va a ser una prioridad porque cuando hablamos de que el centro de la sociedad es la familia, obviamente que una familia necesita un hogar para poder avanzar y para poder crecer. Eso por mi lado, Presidenta. No, muchas gracias, senadora. Hemos compartido unánimemente la preocupación en esta comisión respecto de las rebajas presupuestarias. Usted lo hace también en materia social, más allá de vivienda, salud. Todos sabemos que la discusión del presupuesto fue una discusión compleja, pero también en eso hubo un amplio acuerdo en que era necesario aumentar los recursos, como se hicieron en la discusión presupuestaria, en materia de vivienda, en salud, en educación, y por lo tanto creo que acá el ministro de Hacienda también tiene que explicar no solo a esta comisión, sino también al país cuál es el sentido de hacer estas rebajas en materias sociales que afectan directamente a las expectativas más sentidas que tiene y las necesidades más sentidas que tiene la comunidad. Así es que, senador Sandoval. Sí, Presidenta, ya que se está invitando para que venga el ministro, quizás sería bueno para que hubiera anotado el ministerio de que el 20 de enero pasado la señora Daniela Friedrich señalaba, a propósito de las viviendas, que de las 200, o sea, un poquito la incongruencia que hay en la cifra, ella señalaba hace el 20 de enero que se quedan, dice, para el que viene, más de 180.000 viviendas, de las cuales con subsidio entregado hay 70.000 y en ejecución 110.000. Pero el ministro ahora informó, ¿no es cierto?, que no son 110.000 las que están en ejecución, sino que son 150.000. ¿Ya? O sea, aparecen 40, 50.000 viviendas así del sombrero entre el 20 de enero recién pasado y hoy día, ¿cómo estamos hoy día? 2 de marzo, ¿ah? 3 de marzo. O sea, en 10 días, ¿no es cierto?, aparecen del sombrero otras 40.000 viviendas adicionales. Y esto es la información que se entregó la señora Daniela Friedrich el día del plan de emergencia habitacional, el 20 de enero recién pasado. Bueno, eso creo que justifica aún más el poder tener un observatorio independiente al alero de la Biblioteca del Congreso. Bueno, muchísimas gracias. Quiero señalar que esta sesión ha sido convocada para poder continuar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica la Ley 21.442, que aprueba la nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria para poder establecer la obligatoriedad de implementar un plan de prevención de accidentes que han indicado los 5 boletines refundidos para esta ocasión. Queremos saludar a quienes nos acompañan desde el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, a la asesora legislativa, Janet Tapia, a la secretaria ejecutiva de condominios, la señora Doris González, y al coordinador técnico de la Secretaría Ejecutiva de Condominios, señor Felipe Reyes. Ustedes recordarán que en la última sesión se acordó que se constituyera una comisión técnica entre nuestros asesores, el Ejecutivo, para poder hacer este proceso de refundir cada una de estas iniciativas, para lo cual voy a dejar con la palabra al señor secretario de esta comisión para que pueda hacer una síntesis de este trabajo. Y a continuación le vamos a dar la palabra al Ejecutivo. Señor secretario. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, en la sesión del martes 13 de enero se aprobó en general unánimemente este proyecto, encomendándose a la mesa técnica que propusiera un texto consolidado que recogiera las propuestas de las 5 mociones refundidas, todas relacionadas con establecer medidas para evitar la caída desde altura. La mesa técnica hizo justamente este trabajo y aquí ayer, ¿no es cierto?, pudimos hacer este comparado que
Acá está. Aquí. Este comparado que contiene precisamente cuál es la propuesta. Si le parece, Presidenta, doy lectura a la propuesta. Bueno, en primer término, hacen una propuesta de nombre del proyecto, toda vez que consolida las 5 mociones. El proyecto de ley que modifica la ley 21442, que aprueba nueva ley de copropiedad inmobiliaria, con el objeto de implementar sistemas de seguridad adicionales para impedir la caída de personas desde edificaciones en altura. El artículo único introduce las siguientes modificaciones en el artículo primero de la ley 21442, que aprueba ley sobre copropiedad inmobiliaria. En primer término, agrega el siguiente párrafo segundo a la letra B del inciso primero del artículo octavo. Recuerdo que el artículo octavo dice relación con que los copropietarios de un condominio deberán acordar un reglamento de copropiedad y establece los objetos del mismo. Agrega, como decía la propuesta, el siguiente párrafo segundo en la letra B. Dice, asimismo, el reglamento de copropiedad no podrá prohibir a los propietarios, arrendatarios u ocupantes a cualquier título de las unidades la instalación de sistemas de seguridad permanentes y resistentes para impedir la caída accidental de personas, tales como mallas de protección de alta resistencia, sistemas de bloqueo o limitación de apertura de ventanas, u otros mecanismos que cumplan con las normas técnicas nacionales si éstas existieren. No obstante, podrá establecer las características, estándar de diseño y condiciones de instalación y mantenimiento de tales dispositivos con el objeto de que no alteren la imagen en la edificación. El número 2 incorpora en el título séptimo de la seguridad del condominio un párrafo cuarto nuevo compuesto por el siguiente artículo 43 bis. El párrafo cuarto se titularía de los sistemas de seguridad adicionales para impedir la caída de personas desde edificaciones de altura. El artículo 43 bis señala que todo copropietario deberá implementar en las unidades de su dominio exclusivo que se encuentren sobre el primer piso sistemas de seguridad adicionales para impedir la caída accidental de personas menores de edad o que requieran cuidados especiales, tales como mallas de protección de alta resistencia, sistemas de bloqueo o limitación de apertura de ventanas u otros mecanismos que cumplan con las normas técnicas nacionales si éstas existieran. En caso de que la implementación de un sistema de protección implique el aumento de la superficie edificada de la unidad, deberán requerirse los permisos y autorizaciones pertinentes de conformidad a esta ley y a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su ordenanza general. No obstante, el reglamento de copropiedad podrá establecer las características, estándar de diseño y condiciones de instalación y mantenimiento de tales dispositivos con el objeto de que no alteren la imagen de la edificación sin perjuicio del cumplimiento de la normativa técnica que establezca la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Asimismo, el reglamento de copropiedad podrá contemplar multas en caso de incumplimiento. Los arrendatarios u ocupantes a cualquier título de las unidades serán responsables de cumplir con la obligación prevista en el inciso anterior, incluidos los trabajos de mantenimiento, cuando el propietario haya cedido la tenencia del inmueble. El administrador del condominio deberá verificar el cumplimiento de la obligación descrita en los incisos anteriores, así como la ejecución de los trabajos de mantenimiento que exijan el reglamento de copropiedad o la norma técnica aplicable. En caso de verificar su incumplimiento, estará facultado para ocurrir ante el juez de policía local competente, quien podrá ordenar su cumplimiento compulsivo sin perjuicio de las multas que procedan conforme al respectivo reglamento de copropiedad. Los sistemas de seguridad referidos en el presente artículo deberán contar con certificación del fabricante o proveedor en cuanto a su vida útil, correcta instalación y recomendación de mantenimiento. El fabricante, proveedor o instalador será civilmente responsable por los daños y perjuicios que provengan de fallas o defectos del sistema de seguridad. Ese es el texto que propone la mesa técnica, señora Presidenta, que consolida las ideas y planteamientos fundamentales de las 5 mociones refundidas. Muchas gracias, señor secretario. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. No sé, Doris o Janet, ¿quién? Buenos días, Presidenta. Buenos días, senadoras, senadores. Buenos días, a todos Janet. los concurrentes. Bueno, muchas gracias. La verdad es que, primero que nada, queremos dar las gracias a todos los que han estado trabajando como asesores en esta comisión, a la Biblioteca del Congreso y también a la Secretaría de la Comisión, que ha colaborado bastante. Para nosotros, este proyecto, siempre lo dijimos, es como bastante fundamental. Como ejecutivo hemos estado preocupados de que no se sigan produciendo este tipo de accidentes,
ha sido un tanto complejo poder aunar los criterios. Existen estas 5 mociones en el Senado, pero además hay alrededor de 7 u 8 en la Cámara de Diputados que también están refundidas y tramitándose en la Comisión Vivienda. Entonces, hemos tenido que compatibilizar tanto el trabajo del Senado como el trabajo de la Cámara de Diputados. Gracias a Dios, algunos de los asesores son asesores también en el Senado y en la Cámara de Diputados, y eso nos facilita el trabajo. La colaboración de la biblioteca es la misma en ambas cámaras. Primero y antes que nada decir que nosotros en esta propuesta, en conjunto con los asesores, concordamos referirnos exclusivamente a la ley de copropiedad inmobiliaria, por cuanto habían varias mociones que se referían a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y tal como hemos explicado como ministerio en otras oportunidades, tanto el ministro como Vicente Burgos, que asistió a la comisión, y Jorge Alcaíno por la División de Desarrollo Urbano, nosotros, a partir de las facultades que nos permite el artículo 105 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el 116, hicimos una modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que nos pareció era un mecanismo más rápido, abordar por la vía reglamentaria algunos temas como son altura de las barandas, medidas de seguridad, fundamentalmente para las edificaciones nuevas. Y este proyecto de ley viene a cubrir no solo lo nuevo, sino que también lo antiguo, y en ese sentido nos deja relativamente conformes, siempre es perfeccionable, y entendemos que estamos en un primer trámite y en una primera etapa del proyecto de ley. Seguro esto va a quedar para el próximo gobierno y supongo se irá a perfeccionar adecuadamente. Decirles esto, Jorge ya leyó la propuesta. Si ustedes quieren ahondar más, Doris y Felipe, que son los especialistas en copropiedad inmobiliaria, pueden responder a sus consultas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Janet. Se ofrece la palabra. Consultas, comentarios. Sí, ofrezco la palabra aquí a los colegas. No, ofrezco la palabra. Yo pensé que estábamos esperando que los especialistas que nos señala Janet iban a expresar algunas opiniones al respecto. Pero, mira, bueno, yo sé que este es un tema que nos ha venido preocupando desde hace bastante tiempo. Nos alegramos, obviamente, que haya una línea de consenso que se ha trabajado con los diferentes equipos de los diferentes parlamentarios, y entiendo que también la biblioteca estuvo en este proceso colaborando, ¿verdad?, activamente. Y creo que en general la observación, porque este proyecto ya fue aprobado en general, entiendo que queda ahí la presentación, no sé cómo lo vamos a hacer para la presentación de la sala, pero esto siempre nosotros nos llamamos profundamente la prioridad por el enorme impacto social que tenía, evidentemente, los hechos que cada cierto tiempo ocurren en los edificios a consecuencia de la ausencia de estos elementos de seguridad, que yo creo que evidentemente aportan significativamente. Compatibilizar las 5 mociones no deja de ser un tema no menor. Habían diferentes ideas. Yo creo que siempre planteamos dos caminos alternativos. Uno, que se modificara directamente la Ordenanza General de Construcciones, o lo otro, ya cuando hablamos de temas como justo salió la ley está aprobada la ley de copropiedad, dijo, bueno, veamos entonces este otro camino. Lo importante es que aquí creo, presidente, que hay una propuesta que se hace cargo de las inquietudes que se han presentado, y que, bueno, como hay voluntad de avanzar en esto, también habrá seguramente espacio para hacerle algún acotamiento ya más en detalle en una etapa siguiente, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Uno de los temas, se lo planteaba también fuera de micrófono al senador, que a mí personalmente me hace un poco de ruido, tiene que ver con lo que está establecido en la propuesta del inciso primero del artículo 8, en el párrafo final, en donde se señala que no obstante podrá establecer las características, estándares de diseño, condiciones de instalación y mantenimiento de tales dispositivos con el objeto de que no alteren la imagen de la edificación. A mí me parece que establecer este punto puede ser un subterfugio de algunos comités de administración para impedir que finalmente los propietarios o arrendatarios establezcan estas medidas de seguridad, aduciendo que cualquiera sea esta, o las mallas, o unas ventanas,
alteraría la imagen de la edificación y con lo cual hacemos letra muerta esta iniciativa. Entonces ese es un punto que yo quisiera preguntarle al Ejecutivo cómo lo ven ellos. No sé quién del Ejecutivo va a responder. No sé si se escucharon. Janet, Doris, Felipe. Senador Sandoval. Sí, no, mientras le damos tiempo para que le damos tiempo a que los especialistas junto con sumarse, ¿no es cierto?, a esta inquietud, hay un aspecto, ¿verdad?, que dice porque en definitiva lo que se hace acá es establecer todo el mecanismo de creación de estos mecanismos, ¿verdad?, a través del reglamento de copropiedad, ¿ya? Y deja bastante amplio, evidentemente, la resolución, porque entiendo que las soluciones pueden ser muy diversas. Por eso dice, no obstante, podrán establecerse las características, estándar de diseño y condiciones de instalación y mantenimiento de tales dispositivos. Y me queda, ¿sabe usted una sola duda? En esos edificios que se venden en verde, nuevo, porque esto está referido al ocupante, al arrendatario, a quien sea que pueda realizar esto, ¿ya? Pero ¿qué pasa con esos edificios que ya están vendidos? Ya se sabe quiénes son los que están allí, que están en obra nueva. Obviamente que se aplicará una vez que esté formalmente entregado y el reglamento de copropiedad tendrá que hacerse cargo de ese tema. Porque la pregunta que usted plantea, claro, es válida en el sentido de que puede que alguna asamblea de copropiedad pueda reclamar. Pero sí, esta norma lo que señala expresamente es que el reglamento de copropiedad no podrá prohibir a los propietarios, arrendatarios u ocupantes, ya, la instalación de algún sistema de protección. Como señala, por eso digo yo que es contradictorio, porque dice no podrá, pero al final, como dice que no altere la imagen de la edificación, ese puede ser el subterfugio para decirle no, porque mire, la malla altera la imagen de la edificación. O si un propietario quiere colocar estas ventanas que son, no sé, las que se usan ahora sin marco, pueden decir no, esto altera la imagen de la edificación. A mí ese punto me genera ruido y quisiera que el Ejecutivo se pudiera pronunciar. Presidenta, si me permite. Janet. La verdad es que en general en las edificaciones nuevas, no pensemos en la edificación antigua. La edificación antigua es un poco más complejo porque ya están hechos los diseños cuando la gente llega a vivir en ellos. O sea, probablemente en los blogs que nosotros entregamos es más complejo. Entonces la idea ahí era que no se pudieran, si bien el reglamento podría regular de qué manera tienen que ser los cierres para protección de las personas, no se pudieran alterar las características arquitectónicas. Esto está pensado fundamentalmente porque mucho de la venta en verde o la venta en blanco incluso se hace con diseños que la gente privilegia. O sea, voy a decir algo que puede ser incorrecto políticamente hablando, pero la verdad es que el tipo de medidas de seguridad que se adoptan en los tipos de edificios depende en gran medida del nivel socioeconómico de las personas que van a habitar en ellos y de los costos de las edificaciones. O sea, usted hacía mención, Presidenta, en general en las edificaciones de más bajo valor se utilizan mallas o rejas, y en las edificaciones de más alto valor se utilizan estas ventanas transparentes que son de acrílico y que no alteran la fachada. Entonces, yo entiendo que esto, al igual como fue pensado en el párrafo anterior del propio artículo 8, está pensado en ese sentido. O sea, si yo tengo una edificación que fue pensada básicamente para que los cierres sean hechos en estas ventanas acrílicas que son de alta durabilidad en comparación a las mallas, pero son mucho más caras, la persona que llega ahí no puede poner una malla, o sea, no altere la fachada del edificio. En ese sentido está pensado.
Y obviamente el propio comité de administración o de policía local podrá determinar si en definitiva se está alterando o no el sentido que tenía el primer párrafo del artículo 8º en este inciso. Esa es la idea. Dori, si quieres complementar. Sí, presidenta, senadores y senadoras. Bueno, respecto de este tema en específico, para nosotros lo primero es que digamos, el tener hoy día esta propuesta que fue trabajada con los distintos equipos, que además le da sentido a las distintas discusiones, como también lo describía Janet, que se han dado en la Comisión del Senado y la Comisión y la Cámara, que han sido bien importantes y donde también había una urgencia de legislar acerca de este tema en específico, porque seguían ocurriendo accidentes lamentables y que la prensa permanentemente también nos llevaba esas noticias. Entonces, en este sentido, la propuesta, que es la que estamos discutiendo hoy día, aborda los dos énfasis. Uno que es, primero, la no prohibición de los elementos de seguridad o dispositivos de seguridad al interior de los condominios, que era uno de los problemas principales que teníamos hoy día en la legislación, en la norma. Los reglamentos de copropiedad podían efectivamente prohibirlo. Vimos en algún sentido algunos casos, incluso recursos que tuvieron que poner copropietarios porque el condominio priorizaba la estética del edificio, del entorno, más que la seguridad, principalmente de niñas y niños en el condominio. Ahora, claro, en ese sentido el comité de administración, pero también el administrador juegan un rol fundamental donde deben verificar el cumplimiento de digamos, de esta exigencia, lo cual de alguna forma amarra o impide que se prohíba el uso. Yo entiendo en ese sentido la consulta y la inquietud que tiene la senadora Proboste, en la que nos dice quizás este último podría ser un subterfugio, pero en definitiva el administrador también hoy día va a cumplir una labor importante con el cumplimiento de la obligación de los dispositivos de seguridad y por otro lado el mismo reglamento de copropiedad que no los puede prohibir y en definitiva ahí también vuelve a jugar un rol importante el juzgado de policía local en el caso que una comunidad lo requiera o que un copropietario residente del condominio requiera específicamente digamos, recurra a esta medida para poder utilizar la posibilidad de resguardar la seguridad del menor o una persona de especial cuidado al interior de la unidad. Eso, ahí no sé si Felipe quiere profundizar en algún aspecto más técnico también respecto de esta propuesta. Muchas gracias, Doris. Muy buenos días, por supuesto, a todos los miembros de la comisión, presidenta, por supuesto. Solamente por mi parte me gustaría precisar que el sentido, digamos, de la última parte de este inciso que se agrega al artículo 8b está más bien vinculado justamente con la idea de generar certeza o de dotar de certeza jurídica a los copropietarios, arrendatarios u ocupantes a cualquier título que pretendan justamente la implementación de estos sistemas de seguridad. ¿En qué sentido? El artículo 8 justamente de la ley de copropiedad lo que regula es el contenido del reglamento y por consiguiente para que se establezcan estas características, estándar de diseño y condiciones de instalación y mantenimiento de los dispositivos, tales características y estándar de diseño deben ser aprobados mediante los mecanismos regulares que la ley de copropiedad establece para que se puedan justamente modificar o establecer en el marco del reglamento de copropiedad tales características. En este sentido, la certeza jurídica va, digamos, se proporciona o se intenta proporcionar certeza jurídica al establecer justamente estas características en el reglamento de copropiedad y que no sean o que no queden entregadas en definitiva al arbitrio del administrador o de un comité de administración. La idea en el fondo es que el propietario, arrendatario ocupante a cualquier título sepa de antemano cuáles sistemas de seguridad son las que el condominio decidió
que eran compatibles con, digamos, la arquitectura propia de la edificación, yendo a lo que decía justamente Janet, para que no existan, por así decirlo, distintos tipos de sistemas de seguridad por cada una de las unidades. La idea es, en el fondo, estandarizar este tipo de sistemas. Y por lo menos en mi opinión personal respecto al sentido también de la norma, creo que con independencia de si se produce algún tipo de discusión interna al interior del condominio respecto hacia el sistema adoptado por un copropietario, se ajusta o no a las características o estándares de diseño que se regularon o se establecieron en el reglamento de copropiedad, en mi opinión por lo menos, nada obsta a que al copropietario, arrendatario, ocupante a cualquier título, implemente desde ya ese tipo de sistema de seguridad, puesto que lo que no se discute aquí es que justamente el copropietario tiene el derecho de implementarla y que el reglamento no puede prohibirlo, y que eventualmente lo que se discutiría serían las características del mismo. En ese sentido, evidentemente se pueden producir conflictos de interpretación respecto a cuáles serían esas características, y por supuesto la ley provee los mecanismos de solución de conflictos para que este tipo de diferendos se puedan resolver, ya sea de forma interna en el propio condominio, a través de la asamblea de copropietarios o las decisiones que pueda adoptar el comité de administración, pero en última instancia pueden las partes recurrir a los jueces de policía local para que diriman este asunto. De todas maneras, tal como lo decía Doris, en mi parecer, creo que la observación que realiza la presidenta de esta sala, de esta comisión, es súper atendible, y muy probablemente sea necesario revisar la manera en que esto está redactado para que no exista la posibilidad de que se utilice, como bien dice, como una especie de subterfugio para impedir que se implementen estos sistemas. Y lo último a mencionar, que también entendemos que esta reforma legal va, tal como lo mencionaba Doris, en el sentido del criterio que actualmente los tribunales de justicia, particularmente las cortes de apelaciones, en el contexto de recursos de protección que se han deducido por parte de copropietarios que han intentado y han implementado estas medidas de seguridad sin que esto esté expresamente regulado en reglamentos de copropiedad, y han dado lugar justamente a esos recursos, por lo menos en la mayoría de los casos que hemos podido revisar, precisamente amparándose en el hecho de que, digamos, se ajustaría a derecho de que los copropietarios puedan instalar este tipo de medidas de seguridad, por supuesto, amparado en, digamos, el derecho a la vida, a la integridad física constitucionalmente protegido en nuestro país. Eso. Bueno, muchísimas gracias. Si les parece a los colegas, abramos un plazo de indicaciones a esta propuesta refundida breve de acá al viernes, para que la próxima sesión del martes 10 podamos ya revisar el texto definitivo. ¿Si les parece? Así, ¿se acuerda? Viernes a las 10 hasta las 12 horas. 12 horas en la Secretaría de la Comisión. Perfecto. Así lo acordamos. Senador Sandoval. Sí, no, presidente. Señalar solamente que estos son esos proyectos que no queremos, porque entre el 2023 y 2025 tuvimos el lamentable fallecimiento de 10 menores a consecuencia de caídas precisamente de edificios. Eso es lo que busca en definitiva este proyecto. Así que más allá de los aspectos técnicos, no queremos obviamente bajo ningún punto de vista que esta situación siga manteniéndose, si al menos por un acto de esta naturaleza pudiéramos evidentemente colaborar y fundamentalmente enfrentar este tema, que no queremos accidentes de esa naturaleza si los podemos evitar. Eso básicamente, presidente. Señor secretario. Sí, muy breve, presidenta. Entonces, ¿habría acuerdo de la comisión en discutir en particular en base al texto propuesto, desde luego, por la mesa técnica, al cual se le formularían indicaciones? Así es. Perfecto. Y bueno, el nuevo nombre, no sé si quieren aprobarlo al tiro, que es el que se propone acá, o ese día. No, lo aprobamos ese día todos. Sí. Es mejor ese día. Con el presidente titular. Exacto. Y bueno, y siempre la comisión faculta, en este caso lo consulto a la Secretaría para eventualmente introducir mociones formales. ¿Así es? ¿Sí? Perfecto. Así es. Sí, sí. Bueno. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchísimas gracias a todos quienes han concurrido a esta sesión. Ya.